Del programa con Trotamundos, explicado por Simón, donde vamos a estar viajando nuevamente a Latinoamérica, que ya estuvimos hablando un poco de esta noticia el programa pasado, que se va a tratar básicamente de Bolivia, ¿no, Simón? Vamos a hacer una actualización de la crisis que está sucediendo en Bolivia. Hay temas que en este momento tenemos que abordar, que es ya el gobierno habilitó a las Fuerzas Armadas para reprimir a los manifestantes, derogando la ley de 1341 de estados de excepción. El gobierno decidió básicamente sacar a los militares a la calle para reprimir a los manifestantes. Ya llega un punto en el cual ni siquiera se puede hablar de un estado de sitio en este caso, porque ya está por fuera de la ley incluso. La situación de Bolivia, y ya es bastante impopular el hecho de que no lo diga estado de sitio, porque ya sería completamente anticonstitucional, ley marcial. Sería una ley que rigió desde octubre de 2020 en este caso. Y en este comunicado oficial se busca incluso que se pueda establecer una suerte de estado de excepción dentro de... pero que el presidente puede disponer ahora, si fuera necesario, un recurso constitucional para afrontar los conflictos. ¿Esto sería una especie de toque de queda? Sí, más o menos así se podría establecer. Ya de por sí la Constitución reglamentaba 4 artículos de la Constitución referidos a la excepción, y que siempre que la policía hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden. En este caso no se puede sacar a los militares a la calle sin que la policía se desborde. Y en este caso claramente ya Rodrigo Paz está completamente descosido en este caso con la población boliviana, porque ya no tiene argumentos para establecer su propia presidencia. Y dentro de las últimas declaraciones le echó la culpa a Evo Morales. Sí. Siempre Evo es el culpable. Siempre va a ser culpable el Sí. candidato opositor más popular que tengas. Siempre va a ser la culpa del que estuvo antes. ¿A qué nos suena, no? Por supuesto. Dice Falta que pongan a Evo preso, ¿no? Dice que por culpa de él, en Bolivia están habiendo todos estos muertos, que Evo es un enfermo embrutecido por el poder, que hace todo lo posible por violentar el proceso democrático. Es decir, da un montón de declaraciones bastante nefastas. Y en lugar de hacerse cargo por lo que él tiene, lo que hace. Sí, creo que si lo comparamos con Argentina también es como discursos del gobierno de Paz hacia Evo Morales que son como un poco como que se escuchan muy seguido acá en Argentina, ¿no? Lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner también. Sí. También otra cosa que buscó incluso es tratar de llegar a que Lula sea mediador con los sectores movilizados en este caso, dado que las relaciones con el expresidente boliviano también son malas por la salida de Luis Arce de la presidencia en este caso. Sí, estamos como justo en un proceso de transición Sí. y las medidas que se están tomando nos ayudan. Hace un año que está, de hecho, Rodrigo Paz en la presidencia. Menos de un año. Y ya hay todo este revuelo en este caso. ¿Qué podemos decir entonces? Hay una suerte de actualización en este caso de América Latina. Vamos a hacer un cronograma de las próximas elecciones. En este caso tenemos la de Colombia, que se celebra este domingo, la primera vuelta. ¿Quién ahí serían los candidatos de...? Ya habíamos hablado de esto un momento. Actualmente está Petro. Sí, no, Petro no se postula, ¿no? En Colombia no hay reelecciones. Está actualmente, pero digo, ¿quién se postularía en nombre de él? Claro, en el partido de Petro, el Pacto Histórico, que sería como una izquierda más consolidada y unificada, sería Iván Cepeda, que vendría a proponer una profundización de las políticas que ya de por sí viene llevando Petro dentro de Colombia, donde
De hecho, Petro es bastante bien reconocido. Incluso Iván Cepeda se fue presentando en varios lugares del país donde la derecha era bastión. Ya era el caso, por ejemplo, de Medellín en este caso. Claro. Y después, Pero para la oposición, para la oposición en este caso tenemos dos candidatos de derecha que, de acuerdo con las encuestas, incluso ya se está previendo que uno supere a otro en este caso. y vos decís que llegarían a un balotaje después. Porque esta es la primera vuelta, no sé si tienen Sí, balotaje. en Colombia tienen balotaje. De hecho, la segunda vuelta se celebraría unos meses después, en junio, si no me equivoco. Ahí estoy buscando igual. Pero realmente los candidatos que más representan a la derecha en Colombia serían Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, el partido de Iván Duque o de Álvaro Uribe, que ya estuvo en la presidencia antes y que tiene un fuerte acercamiento con el neoliberalismo, con Estados Unidos y una suerte de, ¿cómo se dice?, derecha tradicional, ¿cómo se dice? Bien, ¿cómo se dice? Bastante pragmática, entre comillas. Una derecha bien... Porque vos dijiste tradicional y yo pensaba en la conservadora. No, la ultraderecha también está presentándose, en este caso al Belardo de la Espriella, Defensores de la Patria, que es un candidato, como había dicho antes, influencer, bastante bien de la mano dura, de estos como... De estas declaraciones completamente polémicas y sacar un montón de leyes como... Una especie de Milei, digamos. Sí, Claro. más o menos sería como poner a Milei o Bukele en Colombia. Y lo cierto es que De la Espriella está segundo en las encuestas, le está ganando a Paloma Valencia, y todo indica que de llegar a segunda vuelta la elección el 7 de agosto, la elección del 21 de junio, que sería la segunda vuelta, se celebraría entre Iván Cepeda y alguno de ellos dos, probablemente Abelardo de la Espriella. Entonces tenemos un candidato cuyos padres fueron asesinados por la violencia de gobiernos de derecha sucesivos en Colombia. Y por el otro lado tenemos a una persona que los defiende abiertamente a todos estos represores genocidas de Colombia en sí. ¿Qué le espera entonces a Colombia este domingo a elegir entre estos candidatos? Hay obviamente muchos más, pero la mayoría no presenta resultados bastante favorables para llegar a una segunda vuelta. Y después, ¿qué tenemos también? La elección de Perú, por supuesto, se celebra en junio, si no me equivoco, el 7 de junio. Sí. Ahí vamos a hacer algunas actualizaciones cuando se celebre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori, quien se presenta por cuarta vez a elecciones, cabe destacar esto, y el otro candidato que también se presenta, Sí, Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Sí, por Juntos por el Perú y Keiko Fujimori por Fuerza Popular. Roberto Sánchez es de la misma coalición de Pedro Castillo en este caso. Y ha llegado con una ventaja muy a la par. De hecho, estuvo muy cerca de entrar al balotaje Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Sí, está como muy polarizado. La elección fue muy polarizada. Casi podíamos hablar también de que está dividida en 3 tercios el electorado peruano. No sé si en 3 tercios, pero porque realmente ninguno de los candidatos más adelante, de hecho, ha llegado a tener un caudal de votos importante como para superar el 20%. Keiko, de hecho, obtuvo mucho menos caudal de votos porcentaje que otras vueltas anteriores. Pero si sumamos los votos de los candidatos que apoyarían eventualmente a Roberto Sánchez en un balotaje, son más candidatos de izquierda que lo apoyarían en esa segunda vuelta. Bien. Que a Keiko Fujimori de la derecha en sí.
Claro, que si bien en las elecciones, las primeras elecciones, las elecciones generales, se dio un resultado muy parejo, Roberto Sánchez tendría alguna ventaja suponiendo que esos votos se trasladen hacia él. Sí. En un eventual balotaje cae Roberto Sánchez con una ventaja, mientras en caso no se produzca algún tipo de desbalance o escándalo que pueda llegar a revertir la situación. Como sí pasó, por ejemplo, en el caso de Brasil, que no sé si lo sabían, pero se filtró un audio de Flavio Bolsonaro. Sí. Se filtró un audio donde estaba hablando con el gerente de un banco muy importante. Y esto claramente lo salpica completamente. Es un caso de corrupción que queda evidenciado, que queda grabado y que pone en esos vínculos una posible estafa de parte de él. Esa cercanía con el gerente del Banco Master pone en evidencia un fraude de millones de dólares para financiar una película de su padre, sobre Jair Bolsonaro. Qué necesidad para financiar una película. Bueno, es cierto que hoy en día la campaña comunicacional importa, pero la verdad que ya lavar dinero para hacer una película, medio que te pasaste un poco. Sí. El audio fue publicado en el medio Interceptor. Él se estaba presentando como principal sí. candidato para enfrentar a Lula en las próximas elecciones que se van a estar dando el 4 de Sí. octubre. Y en el audio se revela que Flavio Bolsonaro negoció con Daniel Borcaro unos 134 millones de reales. A ver, ¿cuánto es eso? 134 millones de reales para financiar su campaña. Y en ese audio se escucha al hijo de Bolsonaro implorar al dueño del Banco Master para que aporte ese dinero para patrocinar la película. Serían unos 26 millones de dólares. Sí. Tranqui, ¿no? La verdad, la película. Sí. Un vueltito. Pero bueno, sí es más o menos lo que te sale hacer una película y en Hollywood a tu culo. Igual Sí. si es toda esa cantidad de dinero, tiene que prometerse una buena película. Si no, es como que apenas uno puede ver capaz una hora, ponerle toda completa la película y ya está, uno va directamente a... A ver, por lo menos que no la hagan tan inmirable como la serie del nuestro. No, ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánta plata de los impuestos habrá ido para esa serie? la verdad que si mencionamos cantidad de dinero, nos dolería bastante y nos enojaría bastante, sinceramente. Esto nos lo tomamos para la risa un poco porque no es nuestro país, pero ya viendo que en el nuestro no es muy diferente, tampoco deberíamos hacer que esto nos llame la atención. Que no te sorprenda. Que Claro. no le sorprenda, querida gente. ¿Tenemos actualizaciones de Medio Oriente por ahí? De Medio Oriente tenemos de una de Ucrania, o más que nada de Rusia, de la zona de Luhansk. Justo moví, qué boludo. ¿Qué pasa en Luhansk? No, acá hay una noticia que no se ha dado mucha difusión, pero bueno, sabemos que en Ucrania entre Ucrania y Rusia está habiendo un conflicto armado. Y si bien fallecen gente todos los días, por lo general siempre al ser militares son gente que está ahí por voluntad propia. Sí. Lo crítico, lo grave es cuando son civiles los que son atacados y los que son focos de los ataques. Se podría calificar como un crimen de guerra. Sí, totalmente. Se podría clasificar. Y es en esto que ha pasado que en la zona de Luhansk, en la ciudad de Starovets, fue atacada una residencia universitaria. Acá en La Plata, como hay un montón. Fue primero atacada con misiles y por si no quedaba alguna duda, después también fue atacada con drones, como diciendo, bueno,
por ahí uno diría, bueno, le fallaron. Claro. No, de hecho fueron y nos remataron. Claro. Con lo que terminó con la víctima de 21 estudiantes y 40 heridos. Claramente esto ha sido denunciado a nivel internacional. Después de esto también, bueno, hubo, ¿cómo sería la palabra? Hubo una respuesta por parte de Rusia y llevó adelante uno de los mayores ataques misiles hacia Ucrania, mostrando también un poco cómo Rusia también ya está cansada de esta guerra. Sí, les tiró con el misil Oreshny, que es este misil supersónico que, si bien no utiliza ojivas nucleares, va a tanta velocidad que el mismo material con el que está hecho, la fuerza cinética que trae, ya puede tirar abajo un edificio. Mira. Sin necesidad de tener explosivos de Ah. ningún tipo. Así que, bueno, no mucho más que aportar. Por ahí después, si quieren, les puedo hacer una pequeña actualización ahí de cómo sigue todo. Habíamos hablado ya a finales del año pasado que Rusia tiene casi la posibilidad hoy en día de llegar a lo que serían completar sus objetivos militares. Particularmente le queda tomar 2 ciudades, una que es Constantine y otra que es Kramatorsk. Son 2 ciudades del norte que están al noroeste de Luhansk, del mismo Oblast que fue atacado. Y bueno, una de las Constantina es una ciudad que ya está casi completamente tomada. Ya las tropas rusas han llegado a la mitad de la ciudad. Y la ciudad de Kramatorsk es una ciudad que lentamente está siendo sitiada. Ya gran parte de los alrededores, las tropas se encuentran a menos de 5 kilómetros de la ciudad. Y eso va marcando también un poco que esta guerra no le va quedando mucha cabida. Ya también el mismo Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que calculaba que a la guerra le quedaban por lo menos, o le quedaban, sí, alrededor de 2 años. Eso de expectativa desde la visión ucraniana. Desde la visión rusa, si uno plantea los objetivos militares que ellos se plantearon, que era conquistar el territorio de Luhansk y de Donetsk, quedarían más que nada estas ciudades y algunas ciudades más pequeñas, pero ya no serían grandes conglomerados los que estarían faltando. O sea que podría tranquilamente a final de año podría ser destrozada toda Ucrania. No creo. Ah. No creo. Yo, es más, si Ucrania llegase a caer como gobierno, como país, Como Estado. o como Estado, seguramente la Unión Europea o países como Polonia tomarían parte del territorio ucraniano, y no es que caería en su totalidad tampoco. Ahí va. Y igual lo veo como algo difícil. O sea, no puede caer el gobierno, no te voy a decir que no, pero el territorio ucraniano no pasaría directamente a manos, al menos no en su totalidad, a manos rusas. Claro, también contando el apoyo que tiene Ucrania, Ujú. desde lo que viene siendo la OTAN. Sí, desde- hay que saber que aunque si bien no estén en el frente de batalla, también hay muchas tropas de la OTAN en la zona de Ucrania. Hay personal que va a entrenar a las tropas, hay gente de la ONU que va a hacer trabajos humanitarios. También hay como muchos más organismos metidos entre medio que como que no te los podés pasar por encima, porque también es como que estarías cometiendo un crimen de guerra. Claro. Entonces es como decir, bueno, uno ataca objetivos militares desde el punto de vista ruso, ¿no? Uno ataca objetivos militares ucranianos, no ataca objetivos o embajadas de otros países o lugares donde sabe que hay gente de otros países. Claro. Sí, Bien. que es como lo que habías comentado, que es un crimen de guerra, básicamente. Sí. Bien. Por otro lado, también tenemos actualizaciones de Israel. En este caso, sí. Netanyahu, ¿no? Netanyahu, que violó los términos del cese al fuego con Hamas, ¿Cuándo no? sí, y ordenó al ejército israelí tomar el 70% de la franja de Gaza. Mm. Estuvo durante 8 meses en rigor la tregua.
y el ejército israelí trazó una línea amarilla que asignaba a 2,1 millones de habitantes de la Franja de Gaza en menos de la mitad del territorio. Para que tengan una dimensión de cuánto es la extensión del territorio de la Franja de Gaza, es comparable con la ciudad de Buenos Aires, la mitad de la ciudad de Buenos Aires, de hecho. No es nada, digamos, y hay Para- 2 millones de personas ahí. 2 millones de personas ahí. En una situación de crisis humanitaria de la puta madre, porque tampoco tienen servicios, no tienen alimentos, no tienen ningún tipo de mantención. La mayoría de los edificios derrumbados, Sí. ruinas. Imagínate como si toda la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires no Esté tuviera, no todo tuviera- no totalmente tuviera nada roto. de eso. Sí. Claro. Y estamos hablando aún de más gente todavía, pero más o menos para que nos vayamos visualizando. Sí. Y por otro lado también estaba el tema de la guerra contra Irán, Ujú, donde también hicieron un acuerdo preliminar, ujú. de acuerdo a las conversaciones que hubieron entre Estados Unidos e Irán, donde confirman unos nuevos ataques. Sí, más allá de Sí. eso, igual se extendió el tratado de paz a 60 días. Sí. Y los ataques fueron a drones de espionaje estadounidenses, el cual uno fue derribado. Y también había un avión de vigilancia, que ahora no me acuerdo cuál fue el modelo, que el cual también fue apuntado, pero no lo lograron derribar. El cual había accedido a espacio aéreo iraní y por eso fue que fue atacado. Creo que en este momento estamos viendo cómo el mundo se está reordenando dentro de lo que ya hemos venido evaluando hace tiempo. Sí, también como uno ve como ahí como está la fricción entre Irán y Estados Unidos, que ahí manteniendo ese bloqueo. Sí. Y por otro lado, Irán también no exportando la totalidad de su petróleo. Y también viniendo más para este lado, también vemos a Cuba, que Sí. todo el tiempo está siendo amenazada por Estados Unidos y aún más recrudece cada día más los ataques a nivel político y... Sí, sí. Para ir cerrando un poco, quería tirar una buena noticia en este caso de Cuba. Y es que, bueno, se confirma que llegaron las primeras 15.000 toneladas de arroz Sí. de las 60.000 que ya estaban acordadas por China con respecto a la crisis humanitaria, en este caso, que viene para ponerle un freno, en este caso, para garantizar el acceso al alimento de los habitantes de Cuba. Y China le está ofreciendo una mano, en este caso, al gobierno cubano. Bueno, Y- vamos cerrando entonces. Y así ya pasamos a la siguiente pregunta. Dale, pasamos con un temita y volvemos. Dale.